con escamas o con polvo de tasajo, ¿vale? Luego le vamos a poner un crujiente también con escamas de pimentón y un poquitín de orégano, ¿veis? Vamos a elaborar la crema primero. Damos un queso. Deshecho, lo que vamos a hacer va a ser ligarlo con papa salada. Así no le añadimos ningún tipo de almidón, porque podríamos ligarlo con maicena también, que también sería apto para celíacos, pero bueno, hacemos con papa salada. Podríamos haber usado un queso veratino con pimentón, que ya venga con pimentón, pero yo he preferido hacerlo porque le da otro toque diferente, sofreír el pimentón aparte y añadírselo a la vamos a darle un toque diferente. El queso lo hemos usado sin pimentón, pero vamos a refreír el pimentón con un poquito de aceite porque le da un toque diferente. Uy. Como siempre hay que tener mucho cuidado que el pimentón no se olvide. Yo ya lo traigo eso porque tarda un ratito, pero lo que se trata es de que reduzca poquito a poco a fuego lento hasta que quede espesito. A este tomate le ponemos un poquito de sal y le ponemos un poquito de azúcar, ¿vale? Porque es una compota, no tiene que quedar demasiado dulce, tiene que tener un toque dulce, pero no demasiado, para que no sea un postre de ¿vale? Esto sería simplemente dejarlo reducir poquito a poco hasta que coja una textura de una compota espesa, ¿vale? Y ya lo tendríamos. Ya tenemos la crema aquí, la crema la vamos a espesar un poquito con uva santana, que es un gelificante natural de algas, ¿vale? Con lo cual esta cremita estaría apta totalmente para celíacos, porque la uva santana es un gelificante natural, como he dicho, de algas, que le da una textura estupenda, muy suave y no altera para nada ni el sabor ni el color de la elaboración. Ya está empezando. Ya tendríamos nuestra compota de tomate con cítricos. Con el aroma de la naranjita, del limón y de la canela. Queso ahí le vamos a poner el polvo de tasajo, que lo que hemos hecho así, partir el tasajo en trocitos pequeñitos y meterlo en la Thermomix y hacerlo polvo, ¿veis? Esta textura. Le hemos hecho un crujiente con pasta brie que le hemos espolvoreado con escamas de pimentón y un poquito de orégano. Le vamos a poner un poquito de tasajo partido en láminas finitas.